saludo para todas las personas que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el fundador y creador de los programas de psicología bioética y del enfoque integral. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante dentro del tema de la recuperación y la rehabilitación de adicciones, que es la clasificación de las sustancias psicoactivas con potencial de abuso. Vamos a empezar por definir qué son estas sustancias. Hemos visto en otras charlas que las sustancias psicoactivas tienen ciertas propiedades, ciertas cualidades. Entonces, para hacer un resumen rápido, las clasificaciones actuales realmente son completamente desatinadas. La Organización Mundial de la Salud, nosotros hemos visto los grandes errores que tienen los planteamientos, lo hemos visto con lo de la epidemia, los desatinos que tienen, que son garrafales, dicen una cosa, después se contradicen, hablan de medicamentos, se equivocan en los medicamentos, se equivocan en los protocolos de manejo, y en adicciones se han equivocado garrafalmente en las clasificaciones. Esto obedece porque los famosos expertos de la Organización Mundial de la Salud no son expertos. Esos son puestos políticos, es comprensible que les asignan un puesto por favores políticos, por favorecer a un país, por favorecer a corrientes cada vez más de izquierda y más progresistas que la han invadido. Entonces vemos que son unas directrices completamente equivocadas. La Organización Mundial de la Salud las ha clasificado como alucinógenas, estimulantes, y depresoras del sistema nervioso central. ¿Por qué lo han hecho? Porque a raíz de que uno de los grandes asesores en el tema, llamado Niels Bejerot, que era un médico forense, él empezó a involucrar siempre a las drogas con la ilegalidad y con el delito. Eso aún en día prevalece en la Organización Mundial de la Salud, porque el departamento de drogas es el mismo departamento del delito, de las drogas y el delito. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos ya de base, la Organización Mundial de la Salud hace un tajo entre sustancias legales y sustancias ilegales. Por ello, en esas clasificaciones no involucra, por ejemplo, los analgésicos, porque los analgésicos, si bien son fármacos de laboratorio, son sustancias psicoactivas que deben ser clasificadas. La Organización Mundial de la Salud ha salido con otras clasificaciones que trata de tapar y resarcir los huecos, y es una constante revalidación de la información. La marihuana al principio era considerada como una sustancia alucinógena por la Organización Mundial de la Salud. Después empezaron a decir que es una sustancia no clasificada, que no debe estar en la categoría de sustancias psicoactivas, lo que es un error pero absolutamente garrafal. Primero que todo hay que entender de que se debe modificar ese nombre de sustancias psicoactivas. Sustancias psicoactivas hay miles, pero no todas las sustancias psicoactivas tienen potencial de abuso y dependencia. Por eso nosotros, si están en mis libros, las clasificaciones, la tabla la encuentran en los libros, proponemos una serie de categorías mucho más inteligentes. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de estas tres clasificaciones, lo hace porque una de las grandes eminencias del siglo pasado, un francés llamado Pierre Deniker, él fue de los grandes precursores que generó los lineamientos para que se inventaran los antipsicóticos. Los antipsicóticos son los medicamentos para combatir la psicosis y la esquizofrenia. Entonces, él se dijo, si hay sustancias que psicotizan, tienen que haber sustancias también que despsicotizan. Y así por accidente encontraron que con unos antidepresivos las personas con esquizofrenia se iban sanando,
y se empezaron a generar los antipsicóticos de primera generación, como la clorpromacina, ya mucho después el haloperidol, inventándose. Entonces Pierre Deniker, él las cataloga en 3 grupos fundamentales: los psicodislépticos, que son las sustancias que la Organización Mundial de la Salud empezó a llamar alucinógenas; los psicoanalépticos, que son las que la Organización Mundial de la Salud, que es donde está menos equivocada, los llamó estimulantes; y por último los depresores del sistema nervioso central, que es donde está absolutamente equivocada, porque ahí está metiendo una cantidad de fármacos que los ponen bajo el título de depresores del sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros vemos que la clasificación de Deniker nos da los psicodislépticos, los psicoanalépticos y los psicolépticos, ya tenemos una muy buena raíz para empezar a proponer una nueva clasificación. Cuando nosotros estamos hablando de que hoy en día tenemos centenares de sustancias psicoactivas con potencial de abuso y dependencia, tenemos que hacer mucha claridad en qué es el abuso y qué es la dependencia. El potencial de abuso es una droga que por sus características y por sus efectos las personas tienden a abusar. ¿Qué es abusar? El consumo no recomendado. Es decir, por ejemplo, no es recomendado que un menor de 25 años consuma ningún tipo de sustancias psicoactivas. Eso ya sería un abuso, a no ser que sea por prescripción médica. ¿Qué es abuso? Una persona que, por ejemplo, consume alcohol en el trabajo, eso es un abuso. ¿Qué es un abuso? Una persona que le formularon una benzodiazepina para la ansiedad o un analgésico para el dolor y después ya por fuera de la prescripción médica dice que vaya, esto me gustó, yo voy a seguir metiendo de eso. Entonces hemos visto las adicciones al tramal, las adicciones a las benzodiazepinas, las adicciones al Sinalgen, que son generalmente analgésicos de tipo narcótico. Entonces, cuando analizamos qué es la dependencia, tenemos que ser muy inteligentes porque hay dependencias sanas y hay dependencias insanas. Incluso hay dependencias generadas involuntariamente y también por error de la misma medicina, que se llaman dependencias iatrogénicas. Iatro da médico, génesis, comienzo. Entonces, la dependencia es cuando la persona depende de un medicamento. ¿Qué es una dependencia sana? La dependencia sana es, por ejemplo, un diabético depende de la insulina y si no se toma la insulina se muere. Una persona con un afectivo bipolar depende del medicamento estabilizador de ánimo y si no se lo toma entra en locura, entra en manía o se deprime. Vemos que el depresivo también. Vemos que la persona con hipertensión arterial depende del medicamento que le baje la tensión, si no esa persona se va a morir. Entonces tenemos que vencer todo ese mito de que los medicamentos van a generar dependencia, entonces no me tomo los medicamentos porque no quiero ser dependiente. Hay dependencias que son absolutamente sanas y es más, necesarias. Entonces, ya cuando hablamos de potencial de abuso y dependencia, son drogas que tienen potenciales psicoactivos, que ya haremos la charla sobre los potenciales adictivos, que es el bonding de la sustancia. Tenemos potenciales psicotrópicos, que es la capacidad que tiene la droga para modificar la conducta de un ser humano, tanto positivo o negativamente. El potencial tóxico, que es el potencial letal. Todas las drogas generan toxicidad, todas las sustancias psicoactivas pueden ser letales. Entonces, en fin, son 8 potenciales que ya describiremos. Entonces, sustancias psicoactivas con potencial de abuso, ahí no vamos a hacer orden si son legales o si son ilegales. La manera lógica de hacer una legislación para el tema de las sustancias psicoactivas con potencial de abuso es la legalización de las sustancias psicoactivas, pero con controles y restricciones. Es decir, la primera restricción es que las drogas deben ser estudiadas según sus potenciales, y las que tengan los potenciales más nocivos
esas sí deben ser completamente prohibidas, pero se debe entrar ya, que es lo que venimos proponiendo nosotros en Función Futuro a nivel de Senado, nos cansamos, charlas por radio, en libros, la necesidad de establecer una política completamente coherente de las drogas en su regulación según sean sus potenciales. Entonces, la primera restricción es los menores de 25 años no pueden consumir. Ya si una persona empieza a tener problemas con el consumo de sustancias psicoactivas, problemas familiares, problemas legales, ya hay que entrar en un modelo de lo que se llama la contravención, que primero se hace una amonestación en privado, se le habla a la persona, sea menor o sea mayor, se hace con los padres de familia. La segunda vez ya se hace una amonestación con algún tipo de sanción, bien puede ser una multa, bien puede ser trabajo social, trabajo comunitario. Y la tercera vez que ya esto entre a una base de datos, vamos a ver de que es necesario el tratamiento y hay que inducir a la persona a tratamiento, porque esto ya se está saliendo de control, se está saliendo de capacidad de decisión del individuo y ya está generando problemas para sí mismo, para la familia y para la sociedad. ¿Por qué? Porque ya es una persona reincidente. Entonces, cuando estamos hablando de la legalización, ya no se trata de lo que ha querido el gobierno, de como en la época de la legalización del alcohol, cuando los famosos alambiques, el gobierno tomó los negocios de los alambiques de Estado, así se generaron las primeras licoreras en el país. Entonces, no se trata de que el país se haga el negociante y el comercializador, sino simplemente generar unas políticas de control en el uso de sustancias psicoactivas y armar negocios de smart drugs, como es en Holanda, donde venden la marihuana, donde venden la cocaína, donde venden ciertas sustancias, evidentemente para mayores de 25 años y para personas que por la base de datos no han incurrido en infracciones legales por causa de la droga, ni peleas, ni robos, ni absolutamente nada de eso. Es decir, que se focaliza la venta únicamente para personas que no hayan tenido ningún tipo de problema. Entonces, si la familia, el pelado ya la familia ve, ya de 25, 30 años, ya ve que empieza a tener problemas, o la señora simplemente hace un reporte a una base de datos, se corrobora la información y se sabe que a esa persona no se le debe vender sustancias psicoactivas porque va a representar un problema para él, para sí mismo y para la sociedad, y es cuando ya se hace la invitación a un tratamiento. Entonces, cuando estamos viendo el orden legal o ilegal de las sustancias psicoactivas, las políticas punitivas y represivas no han servido, ni sirven, ni servirán a futuro. Traen problema social, traen más drama, las cárceles se llenan de personas inocentes porque una persona por fumarse un porro terminar con una pena puede ser de 5, de 7 años, es algo absolutamente absurdo. Vemos en Estados Unidos que esta política de la criminalización de la sustancia psicoactiva está completamente llamada a recoger. Entonces, ¿qué es la penalización? La penalización es la droga ya no es un crimen y no se va por la vía penal de derecho donde puede haber cárcel, sino la penalización es poner determinadas penas a los consumidores que incurren en problemas. Por ejemplo, si una persona, eso sí es absolutamente deleznable que una persona fume en presencia de menores de edad. Si en un parque donde hay niños saca un bareto y se lo fuma, ahí ya entra al modelo de contravención, hay una pena, y la amonestación en privado como primera vez, la segunda vez ya la amonestación con la familia y la obligatoriedad de cumplir con servicio social, una multa pecuniaria en dinero, y ya a la tercera vez ya se le va a exigir el tratamiento. Entonces, nosotros estamos viendo que en estos órdenes de legal o ilegal, sí definitivamente hay sustancias que deben ser absolutamente prohibidas, que son las de más difícil manejo, por ejemplo la heroína, por ejemplo los ácidos, por ejemplo el DMT, deben ser absolutamente prohibidas su consumo, y ya sustancias de medio calibre como la
cocaína, como el tusibi, incluso la marihuana, únicamente para mayores de 25 años. ¿Por qué? Porque se han estudiado estos potenciales. Entonces, para clasificar las sustancias psicoactivas, nosotros hemos propuesto 3 grupos fundamentales, 3 grupos de los que se desprenden 5 grupos. Estos 3 grupos son los psicolépticos, los psicoanalépticos, los psicoortolépticos, más un 4º grupo de no clasificados. ¿Por qué hay no clasificados? Porque hay sustancias que no entran en ninguno de los grupos, más si se clasifican según su efecto. En bajas dosis producen un efecto, en altas dosis, en medias dosis producen otro efecto y en altas dosis producen un efecto diferente. Entonces, lo que tenemos es clasificarlas según dosis normales, porque hay sustancias que, por ejemplo, como las fenilatilaminas, de las que están, por ejemplo, el flaca, el MDMA, el tusi, son sustancias que van a ser estimulantes, pero en altas dosis van a ser alucinógenas. Entonces, cuando analizamos estos grupos en detalle, llegamos al primer grupo, psicolépticos, los psicodislépticos. Psicodislépticos, que quiere decir que son sustancias que tienen la capacidad de distorsionar el contacto consciente con la realidad del individuo, bien sea en percepciones distorsionadas de la realidad como la marihuana, en ya alucinaciones y delirios como los ácidos, como el DMT. Entonces estos psicodislépticos se dividen en 2 grupos fundamentales, los psicomiméticos y los alucinógenos. Los alucinógenos a su vez se dividen en los enteógenos y los psicodélicos. Los enteógenos son las sustancias enteos, es un nombre nuevo que se ha puesto en el argot popular, pero quiere decir que dan un viaje místico. Enteos, como por ejemplo el yagé, por ejemplo la psilocibina, la mescalina, incluso el DMT es muy enteógeno porque da un viaje místico. Y ya lo que son los psicodélicos puros son básicamente 3 grupos fundamentales, todos muy similares al ácido lisérgico, que son el LSD, el PCP, que es la fenciclidina o el polvo de ángel, y el LSA, que es muy similar al ácido lisérgico. Ya los psicomiméticos, como vemos, estos alucinógenos se dividen en 2 grupos fundamentales que todos generan algún tipo de alucinosis. Y ya los psicomiméticos generan, una cosa es una alucinación y otra cosa es un delirio. Alucinación es percibir cosas que no están, ¿sí? Percibir que ve un elefante o percibir una sensación de calor cuando no la hay. Todo eso son alucinaciones que están relacionadas a los percépticos, a lo que veo, a lo que oigo, a lo que gusto, a lo que huelo o a lo que tacto. Siempre las alucinaciones están dirigidas a la percepción, ¿sí? De este tipo, a través de los percépticos. En cambio, los delirios son creencias completamente atípicas, inusuales, mágicas o completamente irreales. Entonces, los psicomiméticos tienen la capacidad de mimetizar la realidad, percepciones distorsionadas de la realidad. Esconden la realidad, la mimetizan, la disfrazan, la maquillan, que la gran maestra para esto es la marihuana. Cuando una persona empieza a fumar marihuana, hay unos cambios importantes en la conducta ya con el uso continuado. Y antes de la marihuana quería estudiar ingeniería electrónica, y le iba bien, empezó a estudiar, empezó a fumar marihuana, se exacerbó el consumo y de pronto fue en una carrera como sociología, después con el tiempo fue consumiendo yagé y después se fue para el Amazonas a vivir en una choza. Abandonó completamente el plan de vida, se olvidó de todo. ¿Por qué? Porque la sustancia le mimetizó la realidad y le cambió las realidades. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el segundo grupo encontramos los psicoanalépticos, que son los que aceleran, que son los que estimulan, en que encontramos los derivados de la cocaína, que una cosa hay que tener muy en cuenta siempre esto para hacer un análisis concienzudo. Cocaínáceos son los derivados de la coca
y cocainoides son los productos químicos que son 100% sintéticos. Entonces la cocaína, por ejemplo, es un semisintético porque toma el alcaloide, ¿sí?, de la coca, ¿sí?, el alcaloide, el estimulante, y lo convierte en clorhidrato de cocaína. Entonces, cuando hablamos de cocaínáceos, vemos al bazuco, al crack y a la misma cocaína. Y en los cocainoides, que siempre son sintéticos, estuvieron muy en boga en los años 80, ya han decaído, como el crystal cane, el coco snow y la cocaína sintética, que no tuvieron muy buen mercado, no tuvieron muy buena aceptación de los consumidores. Vemos en este grupo de los psicoanalépticos unos medicamentos que son muy importantes. Como se dan cuenta, no hacemos distinción si son legales o ilegales. Aquí no estamos discutiendo cuestiones legales ni atribuciones legales, sino según su efecto, y por ello debemos tener todas las sustancias en cuenta. Los nootrópicos fueron generados por un rumano llamado Cornelius Yurgea, en donde los llamó los medicamentos inteligentes porque potenciaban el pensamiento, y de ellos se han producido unas bellezas de medicamentos hoy en día, que son los nootrópicos, como la aciticolina, el piracetam, el mismo modafinilo o en el fenilpiracetam, que realmente ayudan y estimulan la inteligencia, pero son de potencial de abuso. Porque si las personas empiezan a abusar del piracetam y del piracetam, van a tener una lesión cerebral. Vemos, por último, las aminas estimulantes. Las aminas estimulantes son muy curiosas porque fueron prácticamente los primeros medicamentos sintéticos que se inventaron en 1902-1903. Al inicio eran derivados completamente de la efedra, de la efedrina. La molécula de la efedrina se empezó a manipular, a manejar, y llegaron ya a lo que son las anfetaminas de hoy en día. Estas aminas estimulantes se dividen en dos grandes grupos, que son las anfetaminas puras, como las alfa-metilanfetamina y la dextroanfetamina, que la dextroanfetamina todavía tiene usos clínicos y para determinadas alergias, para intoxicaciones, por ejemplo, por benzodiazepinas, y otros usos que son netamente clínicos, pero ya estar consumiendo anfetaminas así porque sí, eso ya es un abuso. Ellas estuvieron muy de moda en los años 50, después de la Primera Guerra Mundial en 1918, se volvieron de moda entre los soldados, ya empezaron con todas las pastillitas los soldados a consumirlas, y ya después en la Segunda Guerra también se usaron algo, y después de la Segunda Guerra también estuvieron otra vez en boga, y de ahí se deriva una de las sustancias más poderosas que debe ser completamente prohibida, que es la metanfetamina. Las metanfetaminas son sustancias altamente peligrosas, el cristal, todo esto nosotros hemos visto que es de las que tiene mayor potencial tóxico, es decir, va degenerando a la persona, le daña la piel, se le brota, entran en erupciones, se le caen los dientes, los ojos se le salen de las cuencas, de las órbitas, porque es una sustancia altamente peligrosa. Y dentro de este grupo de los psicoanalépticos surge otro grupo que es un subgrupo de los psicoanalépticos, pero debe ser considerado como un grupo aparte, que se llaman los disociativos hipertímicos empatógenos. ¿Por qué disociativos hipertímicos empatógenos? Disociativos porque tienen la propiedad como de hacer flotar a la persona dentro de sí mismo. Eso se llama en psiquiatría el split disociativo. La persona como que se separa, como que flota de sí mismo, como que siente como si fuera un zombie. Y hipertímicos porque suben el estado de ánimo, y empatógenos porque los ayuda a empatar socialmente con las personas. En este grupo encontramos el MDA, que es una de las primeras moléculas de éxtasis. Vemos el éxtasis, que es el MDMA, vemos la flaca, vemos el 12B, vemos el PCP, porque el PCP tiene propiedades en bajas dosis
es un empatógeno, le ayuda a socializar, hipertímico, sube el estado de ánimo. Pero si se consume un poquitico más de PCP, inmediatamente la persona entra a alucinar y ya el PCP forma parte de los alucinógenos psicodélicos. Entonces, este grupo desciende de los psicoanalépticos porque de una u otra manera son estimulantes, pero son un grupo aparte. ¿Por qué son un grupo aparte? Porque aquí debemos tener en cuenta las tolerancias. Si una persona hizo tolerancia a cualquiera de los psicodislépticos, la va a hacer hacia el otro. Si ya con la marihuana se malviaja, se va a malviajar con los ácidos, se va a malviajar con los hongos, con todo. Si la persona hizo tolerancia a los psicoanalépticos, entonces si ya se mete un pase y queda súper mal, bien sea un pase de bazuco, bien sea una anfetamina, todo lo va a afectar completamente. Y vemos el tercer grupo son los psicoortolépticos. La palabra lepsis es como arrebatar las neuronas. Entonces psico viene de psicología, orto correcto. Psicoortolépticos serían los que producen o quieren producir, pretenden producir una correcta psicología en la persona, por lo tanto son los psicofármacos medicinales. Psicofármacos medicinales, y de este grupo se desprenden, según nuestra calificación, los narcolépticos, aunque los narcolépticos son los narcóticos opioides. Entonces, y opiáceos. Entonces, este término es bien apropiado, aunque se ha llamado narcoléptico al paciente que sufre de la narcolepsis, que es la enfermedad del sueño. Pero cuando hablamos ya químicamente de esta clasificación, narcolépticos, la palabra narco se utiliza de la raíz narco, que es somnífero, sueño, produce sueño, y así fueron llamadas las primeras sustancias derivadas de la amapola como narcóticos. Después el nombre narcótico equivocadamente se irradió hacia otras drogas y por eso se crean los narcóticos anónimos. No, narcótico es en droga únicamente los derivados del opio. Entonces, hoy en día se ha ampliado esa categoría para no solo los derivados del opio, porque dentro de estos narcolépticos encontramos nosotros los analgésicos narcóticos, que son muy importantes, porque todos estos narcolépticos o analgésicos narcóticos fueron inventados con el fin de mitigar el dolor, y eso se llama un analgésico. Los medicamentos que están diseñados para mitigar el dolor. Entonces, aquí tenemos dos grupos fundamentales. Tenemos los opiáceos que se derivan del alcaloide natural de la codeína, en donde vemos la morfina, la codeína, el opio, la papaverina, la tebaína, la buprenorfina, la noscapina y otros. Y ya tenemos los semisintéticos, porque los semisintéticos cogen el alcaloide natural, como la morfina, la echan más para adelante con procedimientos químicos y ahí vamos a producir narcóticos opioides o narcolépticos como la heroína, la oxicodona, el tramadol, la hidrocodona y otros. Entonces, ya por ejemplo, lo que son los opioides son 100% sintéticos. Opiáceo, origen natural, así tenga manipulación química. Opioide ya es 100% químico, ya es decir, yo sin las matas y sin las plantas lo fabrico en un laboratorio. De los que encontramos, de los más poderosos de todos, que están el fentanilo, la metadona y la meperidina. Entonces, como vemos, estos narcolépticos están en boga en los Estados Unidos. Aquí también se tratan de poner, hay veces de moda con el tramal, que el tramadol y el sinalgen, que son analgésicos, y la gente empieza a abusar, y es donde son más frecuentes las adicciones iatrogénicas. Entonces, vemos los psicoortolépticos, que son los medicamentos de los que se desprenden los narcolépticos, que son netamente analgésicos, y vemos a estos psicoortolépticos, donde tenemos por ejemplo a los anfetamínicos. No confundamos las aminas estimulantes con los anfetamínicos.
Entonces, ahí tenemos entre los anfetamínicos, son medicamentos que son similares a las anfetaminas, pero tienen usos clínicos. Entonces, un anfetamínico claro es la Ritalina, famosa, que es la marca del metilfenidato, y la fenmetracina, que ya es otro medicamento que se utilizan para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que ha demostrado ser absolutamente útil cuando hay déficit de atención e hiperactividad, que el 100% de los casos produce adicciones. Eso es falso, que el 100% de las adicciones termina, de los casos de muchachos medicados terminan adictos, falso. Cuando hay un déficit de atención es una parte sustantiva de la mejora. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consume todos los días sus medicamentos para el déficit de atención e hiperactividad, y mira dónde fue a llegar. Una persona pues con problemas mentales no va a llegar hasta donde llegó este señor. Entonces, vemos a los neurolépticos puros. Los neurolépticos puros son los antipsicóticos, en donde vemos que vienen desde la primera generación, como la clopromacina y el haloperidol, y ya los de segunda generación, donde vemos ya unos mucho más modernos, la risperidona, la quetiapina, la clozapina, el aripiprazol, la misulprida, la paliperidona, muchos otros que cuando se necesitan son absolutamente necesarios. Hay que vencer el tabú, hay que vencer la satanización de las sustancias psicoactivas, en este caso los psicofármacos, ni la marihuana ni las drogas, ni las podemos satanizar ni las podemos tampoco divinizar, porque hay gente que las monta en un trono y eso es la panacea de mi vida. Son cosas inertes a las que la persona es que les da el significado, y ya cuando hay una adicción se convierten en cosas que son terribles para la persona, pero nosotros no podemos andar haciendo juicios de valor. Entonces vemos por otra parte que están los hipnóticos sedantes. De estos hipnóticos sedantes se desprenden tres grandes categorías, que son los sedantes ansiolíticos benzodiazepínicos, que son muy usados en psiquiatría, muy usados, son medicamentos viejos, no han podido ser modificados, pero son medicamentos para contención de crisis. Es como los analgésicos. Los analgésicos no son para uso prolongado, máximo 3 semanas y pare de contar. En las benzodiazepinas estamos hablando del lorazepam, clonazepam, alprazolam, flunitracetam, tantos otros que son medicamentos, pero si la persona sin necesitarlo lo consume como el analgésico, termina generando una adicción. Entonces vemos el segundo grupo de estos hipnóticos sedantes, son los barbitúricos hipnóticos, que estuvieron muy en boga entre los muchachos hace 20, 30 años, como la metacualona, la glutenamida, el nembutal, el amobarbital, el fenobarbital, el secobarbital, que son barbitúricos hipnóticos. Y ya por último vemos dentro de los hipnóticos sedantes a los inductores de sueño. Ojo, porque en este grupo de los hipnóticos sedantes se encuentran gran parte de las adicciones que se llaman farmacodependencia. Farmacodependiente es el que es adicto a fármacos, como a los analgésicos, a los ansiolíticos, a los hipnóticos sedantes. Y en estos inductores de sueño encontramos a las famosas sopiclonas, al solpidem y al saleplón, que son medicamentos que son para dormir, pero terminan generando feroces adicciones, a los que hay que tener muchísima cautela, que son medicamentos que definitivamente sí debían entrar a control y a absoluta regulación, porque aquí los están vendiendo en Colombia sin fórmula médica. Entonces vemos que dentro de este grupo de los psicoortolépticos tenemos otros que son los medicamentos para el trastorno del afecto, que se dividen en dos grandes grupos: los normotímicos o moduladores del estado de ánimo, que se usan en la bipolaridad, como el carbonato de litio, como el ácido valproico, como la lamotrigina. Y son medicamentos que si hay que usarlos, y si la persona tiene que tomarlos de por vida, los tiene que tomar de por vida, pero eso no es adicción, es una dependencia sana, que hicimos alusión al comienzo de la charla. Entonces vemos también que están
Los antidepresivos. ¿Por qué los antidepresivos pueden ser de abuso? Porque pueden estar mal formulados o la persona se puede autoformular, ¿sí? Ah, no, es que mi amigo está tomando antidepresivos, yo me los voy a tomar. Estos, si no son por prescripción médica, se incurre en abuso. Entonces, por eso los incluimos dentro de las sustancias psicoactivas con potencial de abuso y dependencia. Y por último, encontramos en este grupo al cannabis CBD. Al cannabis CBD, que es el cannabidiol. Vimos en el primer grupo a la marihuana THC, que es muy importante tenerla en cuenta, que es la marihuana tetrahidrocannabinol, que es un psicomimético. ¿Por qué? Porque es psicoactiva y distorsiona la percepción de la realidad, genera síndrome motivacional, genera unos grandes niveles de neurotoxicidad. Pero la marihuana CBD, que es el cannabidiol, ya se han encontrado usos de aplicaciones clínicas y por eso esta molécula de cannabis CBD, que es una molécula diferente a la molécula del THC, es una molécula que ya tiene aplicaciones clínicas como anticonvulsivante en epilepsia, como ansiolítico, con un problema que como todavía no lo han logrado refinar lo suficiente las investigaciones, produce tolerancia, es decir que al principio funciona, pero al cabo de 6 meses, 8 meses o un año ya pierde su potencia y se necesitan de dosis cada vez mayores. Por eso es que los grandes laboratorios más serios nunca han querido seguir invirtiendo en los estudios del CBD. Son muy pocos los laboratorios que quedan que han encontrado aplicaciones clínicas y hay que tener mucho cuidado con los aceites de CBD porque el 95% de los aceites de CBD son una farsa, son aceites de plantas THC. Las plantas son diferentes, son las mismas ramas y las mismas moñas y todo muy parecidas, pero la planta THC es una planta que les va a dar una gran cantidad de THC y muy bajo nivel de CBD, más aún que las marihuanas creepy le han disminuido la variación genética, le han disminuido la molécula CBD y la molécula CBD resulta ser neuroprotectora, es decir que ayuda al cerebro a protegerse. En cambio la planta CBD le redujeron completamente los niveles de THC y le aumentaron los niveles de CBD y esa es la planta que es legal sembrar, esa es la planta que se está produciendo en el país donde hay cultivos de marihuana, pero esas no son plantas THC, son plantas CBD y la gente hay que tener mucho cuidado porque hay gente que coge las plantas CBD, las moñas CBD y esas moñas, hacer un aceite es muy fácil, es reducir un alcohol, hervir, hacer una manipulación química y se obtiene el aceite a través de hervir y hervir y hervir eso que va saliendo. Entonces cogen y hacen ese procedimiento que hasta en YouTube están los instructivos y cogen y lo envasan como si fuera CBD. Ellos están confundiendo aceite de cannabis con aceite de cannabis CBD. ¿Y qué es lo que pasa si yo consumo el aceite de cannabis con THC? Que es lo mismo que estuviera fumando marihuana, THC. Entonces hay que tener muchísima cautela en eso. Ya por último encontramos los no clasificados. En los no clasificados hay muchos, los inhalantes, porque inhalantes hay de todo tipo, desde los poppers hasta el cloroformo, el éter, el óxido nitroso. Y aquí lo más importante es el pegante boxer. Estamos hablando de que el boxer y los cementos de caucho son tenaces para el cerebro, son de las sustancias que deberían ser más prohibidas, pero es imposible porque es un pegante industrial de uso casero. Entonces el daño, el potencial tóxico que tiene el boxer y de dañar el cerebro es el mayor de todas las sustancias psicoactivas. En cadáveres de personas que se han galeado con el pegante han sacado bolas de pegante del cerebro, bolas de boxer del cerebro. Eso es de las pocas sustancias que mata las neuronas de primer impacto, las mata, ¡pa! Entonces, eso entra por vía aérea al cerebro rapidito. Y vemos al famoso alcohol, que al alcohol pues le vamos a dedicar toda una charla, que puede ser esta tarde o mañana. Vamos a hacer la charla sobre el alcohol, que es no clasificada porque el alcohol en bajas dosis es estimulante. El alcohol antiguamente era trabajado en medicina.
antes de que inventaran la anestesia. En odontología emborrachaban al paciente. El alcohol era tomado como un medicamento para la depresión. Si tómese su copita de vino diaria. Hoy en día ya hay medicamentos que lo sustituyen. El alcohol en dosis considerables es una sustancia psicodisléptica, porque la persona bien borracha empieza a delirar o empieza a alucinar, ¿sí? En dosis aún mayores a muchos les da un efecto de narcosis, quedan completamente dormidos, noqueados. Entonces por eso es no clasificada, porque cumple con criterios de varias. Entonces esta es básicamente la clasificación de las sustancias psicoactivas con potencial de abuso, que le sirve para tener una organización clara, una distinción clara en cuáles son los grupos de clasificación según su efecto. Aquí no estamos hablando de grupos moleculares ni de grupos químicos, estamos hablando es el efecto que causan en las personas, y no estamos hablando si son legales o ilegales, estamos involucrando a todas las sustancias psicoactivas, porque cuando hacemos una investigación seria de tipo científico, no se trata de hacer una investigación jurídica si en un país son legales o son ilegales, o esto es una droga, no, son sustancias con potencial estupefaciente, eso quiere decir que generan adicción, con potencial psicotrópico para modificar la conducta, y lo más importante, con potencial adictivo. Muchísimas gracias, Andrés Jaramillo les habló, que tengan un muy buen día.